Muy buenos días, señores. Nuevamente por aquí. Ni modo, no nos quedó de otra. Lamentablemente el día lunes no pudimos hacer esto porque nos enteramos ya en la universidad de que estaba cerrado y bueno, hasta averiguar de qué se trataba y bueno, no había cómo, ¿no? Ni ustedes ni nosotros nos pudimos enterar. Pero bueno, ya están así las cosas, así que esto depende mucho de las autoridades, cómo ellos puedan resolver este problema. Y mientras tanto, pues, nosotros trataremos de no perder las clases, ¿no? Porque cada día que pasa que no practicamos, que no hacemos algo, vamos como en retroceso, así que trataremos de hacer lo posible por practicar. Más bien, por ahora con ustedes tenemos suerte de que necesitamos, bueno, para el día de hoy necesitamos dos aparatos, uno donde puedan ver la clase y otro donde puedan hacer los ejercicios de la clase, pero que lo tengan todo a la mano para hacer la clase de hoy. ¿Listo? Enseguida les comparto en un segundito unas cositas para y ahorita les comparto la pantalla. ¿Listo? Esperen un segundo. Bueno, ahí estamos. A la izquierda les recuerdo que ya antes habíamos hecho algunos ejercicios con números, como la función potencia, si recuerdan, x elevado a la n, la función que nos devolvía si un número era primo, falso, verdadero, la función que nos devolvía el dígito mayor, el inverso de un número, y en la zona de interfaz era donde estábamos haciendo el demo. Hicimos otras cositas más, pero esto es lo que yo tengo ahorita acá. Y vamos a terminar esta semana haciendo un poquito más de esto, y la otra ya arrancamos con el último tema que empezamos el viernes, ¿cierto? Dentro de otras cosas, esta semana, que estamos haciendo esta semana, que es la del 10 al 16, hoy es 12, el 14 vamos a seguir trabajando con la unidad número 4 que son programación orientada a objetos. Eh, el 29 tenemos el segundo examen parcial, el 29, el sábado 29 a las 7 de la mañana es el segundo examen parcial, y la siguiente semana de julio, ahí tenemos la última semana de clase. Entonces, esta semana vamos a hacer todavía esto de los números. Esta semana la idea era que el lunes y hoy día, pero vamos a terminar el próximo lunes y el 19, porque los viernes estamos haciendo programación orientada a objetos. Entonces, el 19 ya entramos realmente al tema, 19, 21, 24, 26 y 28. Y estamos hablando del segundo examen parcial para el 29, ¿no? Entonces, la subsiguiente semana ya estamos hablando de los exámenes finales. El 22 estaba planificado tomar el examen, pero sospecho que el 22 había una suerte de feriado, por eso es que no lo habíamos planificado y por eso, o sea, ya nomás como que se ha postergado eso, ¿no? A ver, en realidad el viernes es feriado, el día viernes, sí. Eh, este viernes no, el próximo viernes es feriado, y como es feriado el viernes, sábado, no sabemos si la universidad abre o no abre, así que por eso no se está tomando el examen, que debiera ser el viernes 22, perdón, el sábado 22, pero para evitarnos líos lo vamos a tomar el 29. Ya para el mes de julio, en la segunda semana de julio va a ser el examen final y ahí terminamos todo el semestre, así que hay que ponerse las pilas, compañeros, para no
eh, que no estén sorprendidos por ahí con que se les junten exámenes y otros temas, ¿no? Así que, bueno, a practicar, ¿no? A practicar. Bueno, a ver, como dice por ahí Fines, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una función que devuelva el dígito mayor, sido uno que ya hicimos antes, ¿no es cierto? El dígito mayor de dos números. El dígito mayor de dos números. Por ejemplo, significa que hay dos números de entrada. Ese número es uno y este es el otro número. Entonces, el resultado debiera ser 7, ¿cierto? El resultado debiera ser 7 porque ese es el dígito mayor de este número, es el 7, pero de este otro número es el 5, pero entre los dos es el mayor el 7. Perfecto. Entonces, haciendo nuestro análisis de entradas y salidas, en- entradas X y Y, que serían dos números, ¿cierto? Números. Y la salida es un solo dígito, el mayor. Entonces, obviamente, la salida también es un número, en ambos casos números naturales. En el caso de las entradas, se puede apreciar que los números pueden ser grandes porque ya es tener los dígitos y la salida, números pequeños. Un solo dígito, la salida un solo dígito. Ahora, para resolver este problema, primero tengo que ver de qué dispongo. Fíjense que ya tenemos la función que me devuelve el dígito mayor. Entonces, puedo hacer el algoritmo pensando en que hay este algoritmo, o también puedo hacer el algoritmo pensando en que no hay. Puedo hacerlo pensando en que sí hay, porque realmente lo tenemos, o pensando en que no hay. Entonces, ¿cómo resolvemos esto pensando que hay? Y también lo mismo pensando que no hay. Pensando que no hay, podemos decir, bueno, si hubiera una función que me hiciera este trabajito, entonces puedo aprovecharlo. Y si no hay, lo fabrico, como dijimos antes, ¿no? Si no hay, lo fabricamos. Entonces, en ese entendido, la solución no está tan difícil. Necesitamos una función, ahora que dar un nombre, dígito mayor, ¿no? Dígito mayor de X y Y, que serían las entradas. Nos ingresan dos números, pero como dije antes, ya tenemos una función, entonces podemos aprovechar y acudir a esa función.
Entonces podríamos tener el mayor de X, dado que ya hay esa función que me devuelve el dígito mayor, ¿no es cierto? El dígito mayor de X, y en la otra variable, el dígito mayor, porque ya lo tenemos, y si no, también podemos hacer esto y después escribimos el algoritmo, el dígito mayor de Y. Entonces, según este ejemplo, eh, en MX tendría el 5 y en MY tendría el 7. De cada número tengo el mayor. Como ya tengo dos numeritos, solo tengo que definir cuál de esos dos numeritos es el mayor, ¿cierto? Y eso se hace con estructura alternativa doble. Solo necesitamos comparar cuál de esos es el mayor, nada más, que puede ser MX mayor a MY. Si esto es verdad, entonces obviamente el mayor es, si eso es verdad, el mayor está en MX, ¿cierto? Y si no es verdad, entonces el mayor está en MY. Entonces, el mayor proviene de MY. Listo, no importa de qué lado el mayor a la salida de esta estructura alternativa va a estar en la variable m. Y lo único que hay que hacer al finalizar es retornar ese resultado, ¿no es cierto? Retornar f. Listo. Repito, puedo hacer este algoritmo así, ya sea que esté o no esté este algoritmo, porque si no está, lo hacemos. Solo que esta vez sí ya lo tenemos hecho ahí, la función que nos devuelve el mayor. Ahora hay que escribirlo en código. Nos vamos a la zona de los algoritmos y escribimos la función dígito mayor de 2, porque no puede tener el mismo nombre de la otra función, ¿no? Ahí ya le aumentamos también de 2. La entrada es X y Y, ambos de tipo cardinal, y lo que se devuelve es algo de tipo byte. Variables MX, MY, que son dígitos, entonces variables de tipo byte, igual que M, todos de tipo byte. Inicio, MX es el dígito mayor de X, MY es el dígito mayor de Y, y unir. Si MX es mayor que MY, entonces en el lado verdadero, M recibe MX, en el lado falso, M recibe MY. Fin. Y al finalizar, el dígito mayor de 2 es M. Fin. Entonces, fíjense que la solución parece complicado, pero al final
se puede plantear de manera sencilla. Y algo que tengo que hacer dos veces, que es encontrar el mayor, en realidad, como tengo que hacerlo dos veces, no lo haré dos veces aquí mismo. Lo hago una sola vez. La función dígito mayor lo hace una vez y yo lo puedo usar la cantidad de veces que necesite. Ese es el objetivo de hacer funciones y procedimientos, ¿no? Todo lo que en este caso eran funciones. Ahora hay que probar. Probar. Vamos a mirar todo esto que estaba de antes. O lo borramos también. Hay que pedirle dos números. Ahí nos falta un par de variables y solo hay uno de tipo byte. Esta es la zona de interfaz con el usuario, ¿no es cierto? B y Y ya está por ahí para algo. Y C que sean de tipo cardinal. Listo. Hasta entonces escriba un número, número, le pedimos al usuario un número en la variable A, escriba otro número, el número en C y explicamos la función. Ahí tengo una variable E de este tipo del resultado, dígito mayor de dos números y le pasamos A y C. Y este nos devuelve el mayor de esos dos, ¿no es cierto? Ahí me falta este cosito, todo está verde todo. Listo. Ya que tenemos el dígito mayor, habrá que mostrar. Poner un mensajecito, el dígito o el dígito mayor es tan. Y bueno, compilar. Recuerden, a mí no me sale el mensaje, pero si no sale ningún mensaje, pues está bien. Y ejecutar. Teníamos nuestros ejemplitos por aquí, 1254 por un lado, y por el otro lado, 524.711. Y el mayor es el dígito 7. Lo volvemos a probar y sigue siendo 7, pero ahora el 7 viene del primer número. Antes el 7 estaba en el segundo número. Pero por la lógica del algoritmo se ve que no hay falla, ¿no? A menos que la función dígito mayor sea la que falle y entonces ahí sí habría un problema. Pero si está bien hecho, aquí la cosa es esa, ¿no? Cuando hacemos un algoritmo que depende de otro algoritmo, podría ser que el algoritmo que estamos haciendo falle debido a que está fallando el otro. Por eso es que hay que asegurarse que todos los algoritmos funcionen bien, que ninguno falle.
Ahora, turno para ustedes. Hagan correr ese algoritmo. Ahí lo tienen en la pantalla y háganlo correr. Háganlo correr y en el chat me avisan si ya les corrió. No me han dicho todavía si ya corre o no corre. Recuerden que este no es en el de cadena, ¿no? Es otro modulito, el módulo de números que estuvimos haciendo antes de las cadenas.
¿Qué pasó? ¿Nadie lo ha hecho correr todavía? En fin. Ok, bien. Bueno, un poquito me hicieron recuerdo cuando allá tiempos atrás una profesora del colegio, cuando uno iba a la clase y se había olvidado de su cuaderno, decía, menos mal que no estamos en tiempos de guerra. O sea, menos mal que ahorita no soy ucraniano, digamos, ¿no? Más o menos algo así. Por, claro, le preguntamos a los profes, ¿por qué? Porque si estuviéramos en tiempo de guerra, usted estaría en el frente de batalla, allá al frente tiene a los rusos, y luego diría, ay, chucha, me olvidé de las balas. Y al soldado al lado, el otro diría, ah, la chucha, yo me olvidé la escopeta, o el fusil, o el revólver. Y el demás ya diría, pucha, yo me olvidé de las botas. Entonces, entre todos no hacemos una, digamos, ¿no? Más o menos algo así. Lo triste de esta historia real de ahora es que este, en este pueblo en el que vivimos actualmente, uno podría estar sin zapatos, podría no tener nada, pero celulares eso sí tienen, ¿no? Eso sí tienen. No sé cómo consiguen, pero toditos tienen. Como dije, podría estar sin calzoncillos, podría andar sin zapatos, pero sin celular no andamos, ¿no es cierto? Y así que no hay eso de que me olvidé mi cuaderno porque en el celular está con lo que estamos trabajando, digamos. Entonces, si me olvidé ya, si me olvidé las botas ya es porque quise olvidarme, ¿no? No es porque me he olvidado de verdad. Tampoco puede decir, ay, me olvidé mi teléfono en mi casa porque está en su casa. ¿No? Hasta en eso. Pero bueno, a ver, hagamos otro ejercicio. Hacer un algoritmo, un algoritmo para verificar si un número, si un número está en binario, por ejemplo. Entonces, como ejemplo, este numerito sí está en binario, ¿verdad? Pongámonos otro ejemplito, no es suficiente. Obviamente ese numerito no está en binario. Y listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? La idea ahora sería hacer un algoritmo que nos permita recorrer todos los caracteres, solo que esto no es una cadena, así que no podemos recorrer de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Usando más bien todo lo que sabemos de números
La idea es vamos a obtener cada dígito, obtendríamos siempre el primero, el de la derecha. ¿Cómo sabemos que está en binario? Porque puede ser 0 o 1. Entonces, este dígito está en binario, el número está en binario si sus dígitos están en binario, ¿cierto? Entonces, este es un número binario, sí. Este otro también, este también, 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 también. Entonces, si todo su dígito está en binario, conclusión, el número entero está escrito en binario. Excelente. En este caso, ¿cómo? Este está en binario, sí. Este no. Ya no necesito seguir mirando todo lo demás, ¿no es cierto? Digo, bueno, no está en binario. Entonces, para poder continuar, fíjense como hicimos en el primer ejemplito, tomar, 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 tomar hasta llegar al final. Entonces, podríamos presuponer de que el número sí está en binario. Entonces, tendríamos una banderita que empiece en falso. O perdón, en verdadero más bien. En verdadero, no en falso. Entonces decimos, este está en binario, sí, entonces seguimos. Sí, 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 sí. Perfecto. Llegamos al final, se nos acabaron los dígitos. ¿Cómo quedó la bandera? Verdadero, entonces sí está en binario. Otra vez, en este otro ejemplo, la banderita la ponemos en verdadero. Este está en binario, sí, este no. Este dígito no es binario, ¿no es cierto? O solo puede ser 0 o 1. Este no. Como no, entonces desactivamos la banderita y ya no necesitamos llegar hasta el final, porque ya encontramos una evidencia de que no es binario, digamos. Una evidencia de que no es binario es suficiente y lo cortamos todo. Bueno, ahora ya la lógica la tenemos, habrá que hacer el algoritmo correspondiente, ¿no? Entonces, la entrada es un número grande. La salida es algo falso verdadero, ¿no es cierto? En todo caso, el switchito es el que mencionamos, un valor lógico. Y ahora del cómo lo vamos a hacer, bueno, ya lo planteamos aquí la idea, ahora hay que poner en práctica esa idea. El algoritmo se llama, a ver, para verificar si está en binario, entonces vamos a llamarle es binario y la entrada el número. Bueno, inicializaciones. ¿Qué dijimos que vamos a inicializar? Básicamente la banderita en verdadero, ¿no es cierto? Inicializamos la bandera en verdadero y simplemente ir sacando del número dígito a dígito, ¿no? Uno por uno. Entonces ahora aquí la lógica general. Tomamos un dígito que sería el residuo de dividir x entre 10. X dividido entre 10 nos da el último dígito, ¿no es cierto? Y en la variable x nos quedamos con el saldo, es decir, x div 10. Entonces tenemos el 1 y el resto. Ese 1 es el que queremos verificar si está en binario. Y está en binario si es menor que 2, ¿no es cierto? Si es menor que 2 está en binario, pero si está en binario no necesitamos hacer nada. Si está en binario solo hay que seguir al siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, hasta llegar al final, ¿no es cierto?
¿Cuándo es que hacemos algo? Aquí está el ejemplo. Cuando el dígito, si es cero, pasamos al siguiente. Cuando el dígito que tenemos es 2 o más, no tiene que ser 2, puede ser 3, 4, 5, cualquier otro valor, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a plantear. Si ese dígito es mayor o igual a 2, ¿no? Puede ser 2 o más. Si eso es verdad, entonces hay dos cosas que necesitamos hacer. Dos cosas. ¿Cuáles eran las dos cosas? Por ejemplo, con el 2, ¿qué hacemos? La bandera cambia a falso. Esa es una. ¿Cuál es la otra cosa? Que ya no debemos seguir. Entonces, esto obviamente va a estar dentro de un ciclo. Digamos que todavía no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, completemos esta estructurita. Ahora aquí lo hacemos con la estructura do until. Todo esto se va a repetir hasta que todo esto es esto. Todo esto se va a repetir hasta que se acabe el número, ¿no es cierto? Es decir, hasta que x sea 0. Entonces acá, cuando llegamos a sacar el 2, cambiamos la bandera y para que ya no siga dando más vueltas, entonces hacemos que se cumpla la condición. Es decir, a x le ponemos 0. ¿Listo? Entonces aquí al final, simplemente habrá que retornar el valor de la bandera, ¿no? El valor de esa banderita. Y listo. Bueno, y luego habrá que probarlo, digamos. Ya ahorita hemos hecho una prueba mental aquí para ustedes. Para ustedes la prueba no es mental, hay que hacer una pruebita de escritorio, ¿no? Recuerden que el objetivo de la prueba de escritorio son dos: entender lo que está haciendo el algoritmo y cómo lo está haciendo, y el otro, verificar si funciona. Y ustedes tienen que hacer los dos objetivos, ¿no? Entender y verificar. Ahora, acá lo hacemos la función. Función es binario, la entrada un número grande, tipo cardinal, y la salida falso verdadero, ¿cierto? Variables, estamos usando una bandera de tipo booleano, y estamos usando una variable d para obtener cada dígito, y ese es de tipo byte. Y bueno, primero, el switchito se inicializa en verdadero,
Y ya nomás está la estructura repeat, ¿cierto? Repeat, ¿qué es lo que vamos a repetir? Esto de D es igual a X mod 10 y X es X div 10, el cociente entre 10, el residuo entre 10 y hay un if, simple, ¿cierto? Si D es mayor o igual que 2, entonces dos acciones. Este switchito se pone en falso y a X le ponemos en set. Y listo, y todo esto se va a repetir hasta que X sea cero. Y al final es binario, va a retornar el valor de la bandera. Sí, como siempre, terminado el algoritmo, compilamos por si nos equivocamos en un punto y coma, alguna cosa, y luego al demo, ¿no es cierto? Y luego al demo. Aquí en el demo ya tenemos algo que pide un numerito, el que pide el otro numerito se lo clausuramos temporalmente y aquí vamos a ver el mensaje, ¿no es cierto? Y eso dependerá de si es binario, el numerito que está en la variable A aquí. Si es binario, entonces escribiremos el mensaje este, si está en binario, ¿no? Si está en binario. De lo contrario, pondremos el mensaje no está en binario. Ujú. Compilar y ejecutar. Ahí tenemos un par de ejemplos. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ese sí está en binario. Veamos el otro. 1, 0, 0, 1, 2, 0. Ese no está en binario. Y bueno, podríamos probar de todo, digamos, ¿no? Que comience en 2, no está en binario. Sí, ¿no? No está en binario y ya. Listo, ahora turno para ustedes.
Listo, todavía no corre. Uno nada más y los demás. Y vamos para tres. Bueno, ahora, fíjense, el objetivo de más que todo de numeritos es casi algo parecido a lo que hacemos con cadenas. Para procesar datos de cadenas, normalmente lo que hacemos es desarmar la cadena carácter a carácter. No tanto desarmarlo, sino como en cadena no hace falta tanto desarmarlo, sino acceder a cada carácter sin necesidad de desarmar. En cambio, en el número no podemos hacer, no puedo acceder a un dígito cualquiera del número sin tener que desarmarlo. Entonces aquí es un poco distinto, ¿no? Desarmamos el numerito y en el proceso hacemos lo que hace falta hacer, como en este caso, verificar si cada dígito está dentro de su rango, ¿no es cierto? En este caso, 0 y 1. Sigamos haciendo algoritmos, un hito más, hacer una función que devuelva
Uno facilito, la suma de dos números. La suma de dos números. Súper facilito, en binario. Entonces, por ejemplo, 1, 0, 1, 0, 0 más, a ver, 1, 0, 0, 1, 1, por ejemplo. Ese resultado está súper fácil, ¿no es cierto? Este es 1, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Está bien? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Está bien o no está bien? Esto lo podemos verificar facilito con la calculadora de Windows, ¿no es cierto? Y lo ponemos en modo binario para probar. Que era 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, más 1, 0, 0, 1, 1. Igual 1, 0, 0, 1, 1, 1. ¿No? Le hacemos nomás al binario todavía, ¿no? Ok, ya está. Comprobado. Está en modo programador la calculadora, ¿no? Obviamente. En modo programador. Bueno, ahí estamos. Entrada, dos números, ¿no es cierto? Entonces hay que aclarar X y Y, dos números binarios. Dos números, esta vez no son números naturales normales, son números binarios. Porque si uno de ellos no es binario, eso no tiene sentido, ¿no? Dos números en binario. La salida, Z le llamaríamos, es un número en binario también. Claro, tiene que salir un número binario, ¿no? No puede salir en otro sistema. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Primero hay que recordar cómo se hacen las cosas manualmente y luego ese proceso manual es el que trasladamos a un algoritmo, porque en realidad el algoritmo es cómo hacemos algo. Entonces, inicialmente tenemos un número como el 10100, ¿verdad? Y del otro lado tenemos el otro número como el 111. Y luego hay que hacer el proceso de sumarlo, ¿no es cierto? Sumarlo. Ahora, ¿cómo es que 111, hacemos? ¿Perdón? es 111. Ah, sí, 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 tiene razón. A ver, ¿qué es entonces? Este es el resultado. Los que estamos sumando son estos números. Pero ahorita lo que me interesa, que sepamos, que recordemos cómo, cómo se suma, ¿no es cierto? En binario. Ustedes son expertos, ¿no? Porque en el CUP han hecho esto. Ahora lo vamos a recordar. La idea de cómo hacer esto es más o menos la misma idea de cómo sumamos en decimal. Porque
El computador lo va a hacer, lo tiene todavía en binario, pero ahorita nosotros tenemos que enseñarle a hacer esto. Cero de un lado y tomamos, o sea, tomamos un dígito de cada lado, ¿cierto? Y luego lo sumamos. Cero más uno nos da uno. Esa es la parte fácil. Cero más uno nos da uno. Entonces colocamos ese uno en el resultado y acarreamos cero, porque no acarreamos nada. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos todos estos dígitos, el cero del acarreo más este cero, más este uno, cero más uno, nos da uno. Entonces tenemos uno y acarreamos cero para la siguiente columna. Otra vez, cero más uno más cero, este cero más el uno más el otro cero. Sumamos tres dígitos en realidad, ¿no? El 0 más el 1 más el 1. Ese resultado nos va a dar 1. Anotamos 1 y llevamos 0. Estamos haciendo todo el proceso completo, no como lo hacemos normalmente. 0 más 0 más 0, 0 más 0 más 0, todo eso nos da 0 y llevamos 0. Aquí es donde se pone bonito. 0 más 1 nos da 2, ¿no es cierto? Nos da 2. Entonces, cuando se pasa del 1, que es el dígito mayor, porque aquí lo que hay que verificar es si se pasa del dígito mayor. Si se pasa de 1 el resultado, entonces lo que hacemos es restarle la base. Aquí tengo 2. ¿Cuánto es 2 menos 2? 0. Y el acarreo es 1. ¿Por qué el acarreo es 1? Porque tuve que hacer la resta. Si no tendría que haber hecho la resta, el acarreo hubiera sido 0. Entonces, como se pasó, cuando se pasa, ¿no? Aquí podría haber sido incluso el acarreo 1, mire, 1 más 1. El acarreo anterior podría haber sido 1. 1 más 1 más 1 sería 3. A 3 le resto 2, me queda 1. Y por haber restado, el acarreo también es 1. Eso sería ahí. Y en este caso, ese 1 simplemente se agrega aquí al final, ¿no? Y ahí, de ahí sale ese resultado. Bueno, hagamos otro ejemplito más interesante. ¿Qué tal el 111? Queremos sumar más 11 para hacerlo interesante. Otra vez, tomamos un dígito de cada lado, pero esta vez le vamos a agregar algo que estamos viendo que se hace todo el proceso, un acarreo. Siempre sacamos dígitos y un acarreo. Pero la primera vez el acarreo tendría que ser 0 sí o sí, ¿no es cierto? Porque es el primero. Entonces, si sumo 0 más 1 me da 2. Me da 2. Entonces, como me dio 2, a 2 le resto 2. 2 menos 2 me da 0. Y por haber restado, el acarreo ahora es 1. Ahora terminamos por ese lado. Y aquí tenemos 1 más 1 suma 3. 3 se pasa de 1, entonces corresponde restar. 3 menos 2, 2 es la base del binario, ¿no es cierto? 3 menos 2, 1. Y por haber restado, acarreo. Ahora, 1 más 1, en este siguiente está el 1 del acarreo, el 1 de acá, y aquí, como no hay, se entiende un 0, un 0. Entonces, 1 más 1 más 0 nos da 2. A 2, a ese resultado le resto 2, me da 0. Y por haber restado, el acarreo es 1. Entonces, 1 más 0 es 1 nomás, y ya no hay acarreo,
y ahí tenemos ese resultado. Bueno, eso que acabamos de hacer ahorita, habrá que hacerlo ahora en un diagrama de flujo, ¿no es cierto? Entonces, hagamos nuestro diagrama de flujo. La función se va a llamar suma en binario. La entrada queda claro que es X y Y. Am, Estamos suponiendo que nos están llegando números en binario. Si no nos llega en binario, el resultado es cualquier cosa, ¿no? Bueno, a ver, inicializar variables. ¿Qué variables queda claro que necesitamos? El acarreo, ¿no es cierto? Entonces, A de acarreo inicializado en 0. Y bueno, esto de acá lo vamos a sacar, después vamos a ver qué más necesitamos, pero por el momento el acarreo es que queda claro que hay que inicializar. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? En principio, en primer lugar, tenemos que sacar un dígito de X y un dígito de Y. Entonces, llamémosle eso, después hacemos el cuadradito. El dígito de X es X mod 10, ¿cierto? Así sacamos este dígito, el de aquí, ¿no? El primero de X, y hay que sacar un dígito de Y también. Entonces, a ese le vamos a llamar dígito de Y, el que sería Y mod 10. Sacamos un dígito de acá, un dígito de acá, y nos quedamos con el resto, ¿no es cierto? Es decir, el nuevo valor de X sería X bit 10. El nuevo valor de Y tendría que ser Y bit 10. Así hemos partido ese número en dos pedacitos, el último dígito y el resto del número. Ahora que hemos hecho eso, sumamos los tres. Entonces, como el resultado va a estar en Z, queda claro que este dígito sería el dígito de Z. Y el dígito de Z queda claro que es la suma de esos tres dígitos, ¿no? Que este de acá, más este de acá, más este de acá. Entonces, sería el acarreo más el dígito de X más el dígito de Y. Y ya los tenemos, y ya tenemos medio que ya tenemos este resultadito de acá, ¿no es cierto? Pero, como ven acá, 1 más 1 nos da 2. Entonces ya, ¿qué queda aquí y qué llevamos? Eso se va a definir con un if. Por lo tanto, todo esto ya nos serviría para encerrar. ¿Listo? Y aquí va una estructura alternativa. No se dibujó bonito ese. Ahora sí. ¿Qué averiguamos con el resultado? Porque como ven, en el ejemplo anterior, si sumamos 0 más 0 más 1, nos da 1. Entonces, en este caso, 0 más 1 en el otro ejemplo nos da 2. O puede dar 3, como en el otro como en el siguiente, en los siguientes dígitos, ¿no? Entonces, lo que hay que averiguar aquí es si ese resultado del dígito de z es mayor o igual que 2.
Pensemos en el primer ejemplo. No. 0 más 0 más 1 nos da más o igual que 2. No. Entonces, el acarreo es 0 y el dígito de z es lo que ha sumado nomás. O sea que si esto es no, y esto es no, entonces el acarreo es el único que está en 0. De repente el anterior acarreo era 1, no sabemos, pero nos aseguramos de que ahorita el acarreo es 0. Y si es sí, como en este otro caso, ¿no? 0 más 1 nos dio 2. Entonces aquí hacemos dos cosas. Comenzando con el acarreo que es 1. Entonces el acarreo así de entradita es 1. ¿Y qué pasa con el dígito? Bueno, va a variar. Por ejemplo, 1 más 1 más 1 nos da 3, 3 menos 2, 1. 2 menos 2, 0. O sea, es el resultado, el dígito de z va a ser el resultado de restar el valor que tiene menos 2. 2 menos 2, 0. Entonces el dígito z oficial va a ser 0. 3 menos 2 es 1. Entonces el dígito de allí va a ser 1. Listo. Simplemente estamos anotando lo que estamos razonando, ¿cierto? Ahora, eso es lo que ocurre con el dígito. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a repetir y hacemos lo mismo con lo otro, con lo otro, con lo otro y así sucesivamente. Pero, ¿no es cierto? Hicimos esto acá, ¿no es cierto? Ya preparamos el acarreo para la siguiente operación. Es cuestión de que regrese y va a tomar este acarreo más este dígito y el otro dígito. Sacamos los dos dígitos, este uno y el otro uno. Luego se suman, y en este ejemplo nos dará 3. Como es mayor o igual a 2, el acarreo sigue siendo 1 y el dígito va a ser 1. Entonces, de esta forma vamos sacando el dígito. En cada iteración tenemos este resultado, que es el que nos está interesando. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con este resultado? Hay que irlo pegando en Z. Entonces, imagínense que este es 1. Entonces, ¿qué debiera hacer? Ahora, aquí comencemos con el de la izquierda. Es- Este numerito está en la variable dz, ¿no es cierto? Ese numerito está en la dz. ¿Qué debo hacer con z, con ese numerito, para que me salga 1, por ejemplo? Ahorita, eh, ¿cuánto debería ser z? Que todavía no sé, para que sumado con el 1, el resultado sea 1. Queda claro que este debiera ser 0, ¿no? Para que así se mantenga este resultado. Por ahora, solo sumarlo, digamos, ¿no? Por ahora. Pero ya vamos entendiendo de que z tiene que inicializar en 0. Ahora, cuando aparezca el otro 1, tiene que volverse 11. Entonces aparece el otro 1. ¿Qué debe hacerse? Este z, este dz, ¿qué debo hacer con esos dos para que quede 11? Pero tomando en cuenta que este dígito es el que va a ir adelante. Este es el que va a ir y lo que esté allá, acá. Queda claro que esto lo debo multiplicar por 10 y sumarlo el de allí, para que este sea el que vaya a la izquierda. 1 por 10, 10, más este 1, 11. Para el siguiente, aquí es otro 1, otro 1. ¿Qué debo hacer para que me salga, pero este 1 adelante, ¿no es cierto? Ese 1 y el 11 de allá. Queda claro que este lo tengo que multiplicar por 100 para que 1 por 100 sea 100, más 11, 111. Y así sucesivamente. Entonces, si voy regresando para atrás, se ve que este lo tengo que multiplicar por algo y aquí tendría que ser por 1.
Entonces, esta es otra variable, le podemos llamar m de multiplicador, que debería empezar en 1. Entonces, por acá hay un multiplicador que es el que va a comenzar en 1. Y aquí ya vamos haciendo lo que indicamos allá, ¿no es cierto? Que era hacer esta operación, ¿no es cierto? Hacer esta operación de por acá. ¿Qué cosa es esa operación? Ahí queda claro que hay que sumar z, o si quieren, ese dígito que es de z, es de z, ups, a ver, de z, ese es el dígito, ¿no es cierto? Multiplicado por el multiplicador m, y a eso le sumamos z. El resultado de multiplicar esto por el multiplicador más z se va a guardar en la misma variable z, que es ahí donde estábamos armando el número. Y de paso, para la siguiente operación, ese multiplicador tiene que cambiar, y eso es multiplicado por 10, que sería su regla de variación, ¿no es cierto? Multiplicado por 10. Entonces hay que plantearlo acá también. Ese multiplicador para la siguiente, su valor va a ir cambiando por 10. Y listo, y así es como armamos el otro numerito. Y esto así se va a repetir hasta que todo esto, todo eso se va a repetir hasta que ambos se hagan cero, ¿no es cierto? Entonces nos interesa más espacio. Hasta que x, hasta que x quede en cero y y también, hasta que ambos sean cero. Hasta que ambos se hagan cero. Y al finalizar, solamente hay que retornar z. Ok. Ahora,
Su tarea de ustedes es volver esto código y que corra. Sáquenle una captura de pantalla, háganlo correr. En teoría medio que funciona. Cuando lo hagan, se van a dar cuenta que con ninguno de los dos ejemplos corre. Pero les voy a dar un ejemplito 3 para que lo prueben, ¿no? Para que así a la primera por lo menos corra algo. Este ejemplito va a correr. A ver, con este ejemplito le va a correr bien. Tendría que salir 1, 1, 1, 0, ¿no es cierto? 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, no hay acarreo, 1 más 0, 1, no hay acarreo, y 1, 0 más 1, 1, no hay acarreo. Este ejemplito les va a correr perfecto, pero los primeros dos no. Entonces, su tarea es primero codificar el algoritmo, probar con el tercer ejemplito, ahí sí les va a correr, y luego cuando no les corra con los otros dos ejemplos, hacer los ajustes necesarios para que corra. ¿Ok? Háganle una captura de pantalla y recuerden, su tarea es hacer que corra. Primero codificarlo tal como está, va a correr con el tercer ejemplo, pero no va a correr con los otros, con los primeros dos. Así que luego de eso tenés que hacer una buena prueba de escritorio y ahí van a descubrir por qué es que no corre y harán los ajustes necesarios para que sí corra. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo el viernes. Ojalá que el viernes ya nos toque vernos en el laboratorio. ¿De acuerdo? ¿Listo? Si quieren, ahí está más grandecito para la captura de pantalla. Ok. Bueno, entonces nos estamos viendo el viernes, ya sea por aquí o en el laboratorio. ¿Listo? Nos vemos. Chao, chao.